Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Este es un debate que ya lo tuvimos la semana pasada y hemos recogido en el texto sustitutorio que se ha presentado el día de hoy las sugerencias que fueron acogidas a pedido de los señores congresistas. Yo entiendo que hayan diversas objeciones, por ejemplo, la inclusión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, igual está incluido en la Junta Nacional de Justicia, hubo la misma oposición y ahí están trabajando. O la inclusión del MEF, que ha sido producto del debate anterior, en el cual se pidió la inclusión del MEF para que, consciente de lo que cuesta impulsar una reforma, pueda garantizar los recursos. Ellos no votan, ellos son parte del Consejo Técnico. O la inclusión de las rondas, que hubo también un amplio debate con respecto a si van las comunidades campesinas o van las rondas, y se determinó, producto de consenso, que vayan las rondas y el mecanismo era el más adecuado a fin de garantizar que efectivamente vayan a tener un asiento y no se convierte en letra muerta. Con lo demás, con respecto a que podría ser meramente declarativo, sí, pues, puede ser, pero es la propuesta del Ejecutivo que nosotros, producto del debate, hemos tratado de mejorar. Esperamos, presidente, como siempre, que el Ejecutivo presente buenos proyectos. Eso nos podría orientar seguramente hacia mejores dictámenes. Por eso, presidente, habiendo hecho estas precisiones, yo le pido que ponga al voto este proyecto de ley. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Vamos a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 94 señores congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 83 señores congresistas, 7 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Constitución sobre la ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Congresista Bartra tiene la palabra.
Gracias, presidente. Debido al amplio debate ya sostenido alrededor de este proyecto de ley y la votación alcanzada, le solicito que ponga a votación la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión de Constitución, con la misma asistencia procederemos a votar la exoneración de la segunda votación. Al voto. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 83 señores congresistas, 10 en contra, 0 abstenciones. Más Takayama, verde. 84 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución. Siguiente tema. Lima, 16 de abril de 2019, oficio 891-A 2018-2019 SR. Señor congresista Daniel Salaverry Villa, presidente del Congreso de la República, presente. De mi consideración, es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitarle que se sirva a consultar al Pleno del Congreso de la República, vía aclaración, la rectificación de errores materiales en el texto aprobado del dictamen recaído en los proyectos de ley 3160, 3316, 3374, 3602, 3681, 3763, 3767 y 4129, que proponen la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que fueran aprobados en la sesión convocada para el 3 de abril de 2019. 1. Dice, artículo 2, modificación de los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 del Decreto Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial. Modifícanse los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conforme al siguiente texto. Debe decir, artículo 2, modificación de los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS. Modifícanse los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS conforme al siguiente texto. 2. Artículo 102-A. Funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. 102A.1. Las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial son las siguientes. Inciso R. Registrar y difundir las buenas prácticas en materia de fortalecimiento de la conducta funcional de jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. Debe decir, artículo 102-A, funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. 102A.1. Las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial son las siguientes. Inciso R. Registrar y difundir las buenas prácticas en materia de fortalecimiento de la conducta funcional de jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial. 3. Dice, artículo 103, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. 103.2. Es nombrado por un periodo de 5 años, no prorrogable, mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia, conforme al proceso establecido en el reglamento de la presente norma. Jura el cargo ante la Junta Nacional de Justicia y para el ejercicio del control disciplinario tiene rango de juez supremo. Debe decir, artículo 103, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. 103.2. Es nombrado por un periodo de 5 años, no prorrogable, mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia, conforme a lo establecido en el reglamento que el citado órgano elabore para este proceso. Jura el cargo ante la Junta Nacional de Justicia y para el ejercicio del control disciplinario
tiene rango de juez supremo. 4. Dice, artículo 3, incorporación de los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, 103E, 103D y 103E en el decreto legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial. Incorpóranse los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, 103C, 103D y 103E en el decreto legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, con la siguiente redacción. Debe decir, artículo 3, incorporación de los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, 103C, 103D y 103E en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS. Incorpóranse los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, 103C, 103D y 103E en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS, con la siguiente redacción. 5. Dice, artículo 4, modificación del artículo 48 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial. Incorpóranse los incisos 15, 16 y 17 en el artículo 48 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial, con la siguiente redacción. Artículo 48, faltas muy graves. Son faltas muy graves. Numeral 15, omitir, retardar o negar, pese a las solicitudes y requerimientos de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o agredir física o verbalmente a sus integrantes, obstaculizando el ejercicio de sus competencias. Debe decir, artículo 4, modificación del artículo 48 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial. Incorpóranse los incisos 15, 16 y 17 en el artículo 48 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial, con la siguiente redacción. Artículo 48, faltas muy graves. Son faltas muy graves. Numeral 15, omitir, retardar o negar la atención a las solicitudes y requerimientos de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o agredir física o verbalmente a sus integrantes, obstaculizando el ejercicio de sus competencias. 6. Dice, disposición complementaria derogatoria, única, derogación. Derógase el artículo 106 del Decreto Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe decir, disposición complementaria derogatoria, única, derogación. Derógase el artículo 106 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS. Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión de Constitución. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el pedido de aclaración planteado por la presidenta de la Comisión de Constitución. Congresista Müller, no hay debate, pero quiere precisar algo, tiene la palabra. Presidente, pero debería abrir debate, porque estamos haciendo 7 modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y ni siquiera se nos está explicando qué, y en un lapso en el que con la velocidad del relator no se ha podido leer absolutamente todo. Es cierto que hay algunas modificaciones que parecen solamente de cambiar el texto, ya no se va a llamar Ley Orgánica del Poder Judicial, sino texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por decreto supremo. Ya, correcto. Pero no solo hay eso, hay otras modificaciones que se están haciendo y por vía de una aclaración, presidente, sin que siquiera lo sustente la presidenta de la comisión, yo creo que en 4 minutos podría ella sustentar, si es que realmente se tratan de aclaraciones, para poder votar sabiendo lo que estamos votando. Correcto, congresista. Entonces vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, para que nos explique las modificaciones respecto a esta aclaración. Tiene la palabra la congresista Bartra. Congresista Bartra, ¿qué le parece si usted sustenta y luego abrimos el debate? Gracias, presidente. Yo entiendo que pueda llamar la atención el número de aclaraciones, sin embargo, todas son de forma, presidente. Se está cambiando, en lugar de Decreto Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, por texto único ordenado de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 01793 Justicia, que es en realidad el que se repite a lo largo del artículo 1, del artículo 3, del artículo 4,
y la disposición complementaria derogatoria. Todos los demás, presidente, no son modificaciones de forma, son, ninguna hay modificación de fondo, todas son de forma, por eso es que se ha hecho vía aclaración. Ok. Congresista Espinosa, quería hacer una precisión, tiene la palabra. Presidente. Sí, presidente. En algunos párrafos, efectivamente, se coloca el nombre completo del texto único ordenado. Sin embargo, en el artículo 3 dice y agrega, no se trata de una fe de ratas, agregas que el Estado, el órgano, elabore para este proceso. Es otro texto. Igual en el artículo 48 agrega la atención. Definitivamente, señor presidente, estamos ante un nuevo texto y no se trata de una simple fe de ratas como nos lo presentaron al inicio. Congresista Lapa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, nuestro reglamento del Congreso señala de que nosotros podemos hacer las aclaraciones cuando se trata de cuestión de forma. Pero en este caso no es cuestión de forma. Se está incorporando un texto. Está diciendo un texto en el artículo 3. Dice, encima está con negrita, que el citado órgano elabore para este proceso. No está en el texto anterior. Entonces ya es nuevo texto. Entonces tiene que hacerse un debate con respecto. Ya no sería aclaratorio. Muchas gracias, presidente. Ok, entonces, habiendo sido explicada por la presidenta de la Comisión de Constitución la aclaración, que es una aclaración de forma, no de fondo, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Vamos a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 92 señores congresistas al voto. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 77 señores congresistas, 7 en contra, 6 abstenciones. Más Bartra, verde. Sarmiento, verde. Aguilar, verde. Tania Pariona, verde. 81 votos a favor, 7 en contra, 6 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Siguiente tema.
De las Comisiones de Constitución y de Justicia, proyecto de ley 3161, se propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Señor presidente, señores congresistas, la reforma del sistema de justicia no se hace con normas inconexas, pero cierto es que podemos empezar con fortalecer alguna de sus instituciones, como es el caso del Ministerio Público, que con la aprobación de esta norma estará bajo el control de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. También quiero dejar en claro que una reforma del sistema de justicia no debería utilizarse con fines políticos. Creo que se ha hecho muy mal en apuntar la mirada al órgano de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, pretendiendo presentarlos como la solución a los actos de corrupción que se conocieron en el pasado reciente. Le debemos al país una reforma del sistema de justicia profundamente analizada, que permita a todos los peruanos que aman nuestra patria y que tienen la esperanza de contar con un mejor gobierno que asegure nuestro desarrollo, acceder por igual a los servicios básicos y que todos realicen su derecho al pleno desarrollo de vida en un ambiente seguro y saludable, sin corrupción y sin autoritarismo. Por ello, quiero agradecer a todos los congresistas que han participado con sus aportes desde el debate de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Los mismos aportes que han sido recogidos y que han permitido mejorar la propuesta de la Ley de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que el día de hoy presento ante este honorable Pleno. Debo destacar que entre las propuestas que se han replicado en este dictamen está la del congresista Humberto Morales sobre transparencia y participación ciudadana, de la congresista Marisa Glave sobre la eliminación del requisito de la experiencia en la magistratura, de la congresista Beteta Rubín respecto de la dedicación exclusiva de la función de los magistrados de control, de la congresista Milagros Salazar y la congresista Luz Salgado sobre las funciones de la autoridad, del congresista Javier Velázquez sobre la homologación entre magistrados supremos y jefe de la autoridad de control, del congresista Mario Mantilla sobre las incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y beneficios del jefe de la autoridad, del congresista Gilbert Violeta sobre la organización territorial, de la congresista Alejandra Aramayo con su aporte sobre faltas muy graves. A continuación, preciso las modificaciones incorporadas en el texto sustitutorio. En el artículo 51-A se ha mejorado la redacción precisando que los casos referidos a fiscales supremos sean remitidos a la Junta Nacional de Justicia. Se precisa lo pertinente a las buenas prácticas, se incorpora la creación de oficinas descentralizadas y se establece que la no atención a los pedidos de la autoridad constituye falta muy grave. En el artículo 51-C se establece que el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público tiene las mismas incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y beneficios que los fiscales supremos y se precisa que el proceso para su selección deberá seguir lo estipulado por el reglamento que se elabore para este proceso específico. En el artículo 51-D se elimina de los requisitos para ser jefe de la autoridad la experiencia en el ámbito de la magistratura. En el artículo 51-F, sobre los fiscales de control, se establece que no existe incompatibilidad con el ejercicio de la docencia universitaria. Se exige aprobar el programa de especialización a cargo de la Academia de la Magistratura. Se elimina el requisito de haber ejercido la magistratura en condición de titular. Se incorpora en el artículo 51J sobre el tema de la transparencia y participación ciudadana. En el artículo 4 se precisa el contenido de las faltas muy graves. En el artículo 5, que modifica el artículo 55 de la Ley de la Carrera Fiscal, se incluye al personal de función fiscal en la publicación de sanciones. En la primera disposición complementaria final se hace precisiones sobre la doble instancia en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y se dispone que sea el jefe de la autoridad quien apruebe su reglamento. Se agrega una cuarta disposición complementaria final, donde se señala que toda mención a la Fiscalía Suprema de Control Interno será entendida como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Así también, las menciones al fiscal visitador desde ahora se referirán al fiscal de control.
Se ha eliminado la segunda disposición complementaria transitoria que autorizaba a la Junta de Fiscales Supremos a sancionar y separar a los magistrados mientras no se instalara la Junta Nacional de Justicia, porque es una facultad que no tiene sustento constitucional. También debo indicar que en esta última versión se ha aprovechado para corregir aspectos formales. Finalmente, señor presidente, alcanzo a la mesa una precisión sobre el párrafo 51F5 del artículo 51F con el texto siguiente. 51-F.5. El fiscal de control puede ser designado o transferido a cualquier oficina descentralizada por razones estratégicas o por necesidad de servicio. De esta manera se mejora su redacción en concordancia con la norma equivalente contenida en la Ley de Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Por las consideraciones expuestas, presidente, y siendo que ya se tuvo un amplio debate alrededor del proyecto de ley que ya aprobó este Parlamento con respecto a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, pido el apoyo de la representación nacional para aprobar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Galván.